Bueno. Bienvenidos. Gracias por estar hoy acá. Voy a ajustarme yo. Hola, Dancito, ¿cómo estás? Eh, Hola, gracias, hola, gusto verte. gracias Gracias por por aceptarme. estar acá. Vamos a comenzar y a continuar, mejor dicho, no comenzar, continuar. Un saludo muy afectuoso a los que van a estar por diferido, por grabación. Un número de ustedes me ha estado comunicando que están ahí presentes y bueno, siempre es una bendición saber que lo que estamos haciendo, el esfuerzo que se está haciendo desde una perspectiva teológica, eh, pues está cobrando frutos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar un tema complejo, pero importante, que divide, podemos decir inclusive que divide a la cristiandad, ¿verdad? Divide a la cristiandad porque es un cisma silencioso, ¿verdad? Que hay ahí. No porque estemos descubriendo el agua azucarada acá, pero sí hay un pequeño cisma. En cuanto al tema del moralismo, ¿verdad? Y si ustedes ven ahí nuestra programación, estos 3 estudios vamos a estar hablando acerca de la hipocresía del moralismo, ¿verdad? Eso es un poco violenta y radical la forma de describirlo, pero usted ya me conoce, ya saben cómo soy. No hay nada nuevo, ¿verdad? Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Pero hoy vamos a comenzar el capítulo número 2 de Romanos y sabemos que el juicio de Dios es verdadero y totalmente merecido. Yo creo que eso ya nos quedó más que claro, ¿verdad? Ay, esto no está bien. Espérense, no puede solucionarlo. Lo vamos a solucionar mientras sigo hablando. Eh, Nos queda claro que el juicio de Dios es no solo más que verdadero, sino merecido, ¿verdad? Para la raza humana. Eh, y si algo merece el ser humano, no es cosas buenas, sino es la condena absoluta por su rechazo eh, a Dios, ¿verdad? Ahora bien, tanto los judíos, como era el contexto del primer siglo, como nosotros los religiosos modernos de la fe cristiana, estamos tentados a caer en el legalismo, ¿verdad? Legalismo. Y creo que es una palabra que nosotros ya manejamos, ¿verdad? Que es ser legalista. Pero eh, eh, en los círculos teológicos, ¿verdad? Sobre todo en las áreas reformadas, se está hablando mucho de el moralismo, ¿verdad? Si ustedes van, buscan la definición de moralismo, no nos definimos per se al moralismo, sino al punto del ismo, ¿verdad? Ustedes saben, lo he enumerado varias veces lo que significan los ismos, pero es formar una ideología alrededor de una moral y una ética es lo que trae problemas hoy en día. Podríamos decir, si quieren verlo de cierta manera, que el moralismo es una, puede ser una tontera, pero es una ciencia del legalismo, ¿verdad? O sea, el moralismo es una parte del legalismo, o quizá al revés, quién sabe, ¿verdad? Pero el problema del moralismo es que va a sustituir la gracia de Dios, lo que Dios da de gracia, que ya lo vimos incansablemente en Efesios, por los méritos del hombre, ¿sí? Y es decir, lo que el moralista tiene en su mente, en su corazón, es que lo que yo hago cumpliendo la ley, lo que yo hago cumpliendo los mandatos de Dios, ayuda a mi salvación y a mi vida cristiana. Ahora, hay movimientos dentro del cristianismo que sí piden ciertas obras. Eh, bueno, aquí está Adamcito y no vamos a ignorarlo. Él tiene más sacramentos que nosotros, pero todos tenemos ciertos sacramentos, ¿verdad? Y todos tenemos ciertas obras que hay que hacer. Ahora bien, lo que el moralista erra,
no es en estas cosas como el bautismo, como la Santa Cena, la Eucaristía, como estas cuestiones que nosotros consideramos importantes, sino en los agregados en los que él considera está ayudando a su salvación, está ayudando a su vida cristiana, ¿sí? Y ese es el moralismo contemporáneo religioso. Y el moralismo al que Pablo, muy probablemente, según los grandes estudiosos, porque no hay absolutos acá, se está refiriendo en esta sección específica es al moralismo de los judíos que se consideraban justos, buenos, porque guardaban la ley mosaica. Guardaban, ¿verdad? Porque tampoco eran que eran muy buenos en eso. Y su problema era que se sentían superiores a los griegos. Muchos comentaristas dicen que también había cierto moralismo griego. Recuérdense el contexto, hermanos, que dimos porque hay esta dialéctica y esta cuestión. Eso ya lo vimos y tenemos un asunto ahí muy similar a todo lo que pasa en el Nuevo Testamento entre judíos, helénicos, ambos cristianos. Ahora bien, como dice nuestra diapositiva, el enfoque de hoy va a estar en cuanto al moralismo, en la hipocresía del moralismo, en sus juicios, ¿sí? Tema general, la hipocresía del moralismo. Hoy vamos a ver en los juicios. Cuando les mande el PDF se van a dar cuenta que así como me tardé un montón hoy, en el PDF la introducción es bastante. Así que sí, sí estamos ahí con eso. Mi lindo Felipe, estabas con tu micrófono abierto, pero te muteé. Ahora sí vas a decir algo, desmuteate. Eh, y vamos a entrar de lleno al primer versículo, ¿verdad? Los juicios moralistas, ese es el gran intro, lo que vamos a platicar. Estamos en la NBI y dice esta primera sección de la siguiente manera. Por lo tanto, no tienes excusa tú. Ay, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. La NTV, como siempre, hace un exégesis mucho más sencillo y dice, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual a la de ellos. Mucho más fácil, mucho más digerible. Verso 2. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. Ven como la NTV eh, resumió todo, ¿verdad? Resumió todito así súper rápido, ¿verdad? Pero bueno, el punto es el mismo. Ahora, en cuanto a los juicios moralistas, vamos a tener un subtítulo acá. Y es que el problema de los moralistas es que se dictaminan como un juicio, ¿verdad? Porque toda esta cuestión en Romanos, Pablo lo maneja como muy legal, como la ley romana, ¿verdad? El derecho romano. El problema del moralista es que se dictamina justo, se sabe justo por lo que hace. Y la gran mentira religiosa, legalista y moralista, y se los he dicho infinidad de veces, es creer que el ser humano puede llegar a ser bueno o justo por méritos, ¿sí? Todos somos buenas personas. Eso es moralismo, no solo hay moralismo religioso. El judío, por ejemplo, creyó que por las promesas que habían recibido sus ancestros, por su linaje y por su nacionalidad, solo esto ya lo hacía pueblo de Dios, inamovible. ¿Sí? Nadie podía quitarle eso de pueblo de Dios. Como muchos cerran hoy en día que dicen todos somos hijos de Dios, eso no es cierto. ¿Sí? Y este es el error que causó el rechazo de Dios a nuestros queridos judíos, ¿verdad? El pueblo que él había escogido para revelarse a la humanidad no cumplió su función, no fue obediente, fue idólatra, todo lo que ya sabemos y hemos leído el Antiguo Testamento, cayeron en el moralismo porque se creyeron, se convencieron de que ellos eran superiores a los demás y se dictaminaron justos. Ese fue el gran problema, se dictaminaron justos. Los judíos llegaron a ser hiperracistas, hipermisógenos, hiperclasistas y todo, porque
ellos crecieron desde pequeño como estos niños insoportables que todo el día les dicen, tú eres un campeón, tú eres el número uno, y jamás aprenden a perder. Igual eran los judíos, ¿verdad? Mis ejemplos. Ellos se sabían el pueblo de Dios, ¿sí? Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, cantaban la de Marcos Witt y todo. eh, y entonces eh, empezaron a creerse justos. Y ellos decían, somos justos porque somos judíos, ¿verdad? Y ese es moralismo. No hay más, no hay menos, ¿verdad? Ahora bien, el cristianismo moderno no tiene esos atributos, aunque algunos se andan creyendo ahí judíos y hasta se cambian el nombre, pero no es el tema de este show. Eh, pero los cristianos, si no bien no tenemos todo eso, esa cuestión para rastrear nuestro nombre hasta Moisés, lo que sí tenemos son obras buenas. Tenemos devoción, tenemos una tradición religiosa y enseñanzas agregadas que son cuestionables. Y en este aspecto, el quehacer religioso moderno, sobre todo el evangélico, contribuye con discursos de empoderamiento, ¿verdad? Y hasta memes de esto nos enviamos, ¿verdad, amiguitos? Acá hay varios con los que me envío memes, ¿verdad? De Wilson Memes o otros. Nos enviamos memes acerca de esta cuestión. Pero la realidad es que esto es una tragedia, ¿sí? Porque estamos con un discurso de empoderamiento. Los hombres no deben de ser solo hombres, deben de ser héroes. Buenos memes, por cierto, buenos memes. Los hombres deben ser héroes, no hombres, héroes con hambre de conquista, dice uno de los que estoy citando acá abajo en las imágenes, ¿verdad? Eso tienes que ser, tienes que conquistar, tienes que llevar a tu familia como un lobo. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Verdad? Las mujeres necesitan ser edificadoras del reino, ¿verdad? Déboras, ¿verdad? Miren esta imagen, le corté a veces tengo un poco de respeto, les corté la iglesia que es, pero si ustedes van y googlean Congreso Déboras en Google Imágenes, van a ver unas cosas, mis amados, ¿verdad? Y hay un problema con esto, hay un problema, porque hasta los niños necesitan ahora que sean profetas y adoradores y andan con sus banderitas y toda la cuestión, ¿verdad? Necesitamos invocar atmósferas sobrenaturales que solo nosotros sabemos traer, ¿verdad? Y lo que hay detrás de todo esto, y lo que yo considero una tragedia, es que pareciera que Cristo es insuficiente, que la palabra es insuficiente y nos falta a nosotros ser protagonistas, porque nosotros necesitamos ser dictaminados justos. Y acá podría hablar un montón, pero lo voy a describir en los siguientes puntos de cómo los evangélicos, cómo los cristianos, hoy estamos cayendo en estos juicios moralistas que Pablo nos está hablando, ya que en ambos casos hay una alta carga moralista y esto se pueden identificar en los siguientes aspectos. Primero, vamos a rescatar una sección de lo que Pablo está diciendo. Una vez más, recuérdense que Pablo dice una cosa, luego habla otra y luego regresa. Así que sintetizamos y dice, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ese es el punto. Tú que juzgas a otros y sin embargo haces los mismos que ellos. ¡Ay! Quieto. Primer punto de aquellos que se dictaminan justos, que se autojustifican. Era lo que les venía diciendo. La palabra es insuficiente, ¿sí? Para un moralista, como los que Pablo está describiendo, porque eso es moralismo, ¿verdad? No basta la palabra de Dios, sea la ley como para los judíos, sea el Nuevo Testamento para nosotros. Por eso para el hombre fue necesario agregar la Mishnah. Aquellos que saben un poco de teología saben que es
la Mishnah. Se los dejo ahí para que lo googleen, ¿verdad? No es un gatito, ¿sí? No es una Mishnah, ¿verdad? Es una Mishnah. Y para los cristianos contemporáneos con el Nuevo Testamento, necesitamos agregarle a la palabra revelaciones frescas, ¿verdad? Normalmente de pseudoapóstoles. Estas leyes extras le sirven al moralista. Cuando, por ejemplo, en el caso de los judíos, se honra más al templo que a los padres. Se diezma de todo lo que se recibe, pero se vive injustamente. Se limpia el vaso en el que se bebe, pero se roba. Para los que no entendieron la referencia, esto está en Mateo 23. Es el Señor Jesús diciéndole a nuestros amigos de la ley, ustedes son unos grandes moralistas. Pero, bueno, no estamos aquí en un discurso antisemita, sino estamos hablando lo que la palabra está diciendo. Eso déjenselo a Lutero, ¿verdad? El antisemitismo. Pero los cristianos modernos tienen estas mismas prácticas, ¿verdad? Y ahora, ¿a qué voy? Es de que son cosas que no están en la palabra, pero le hemos agregado para sentirnos más santos. Los cristianos modernos no escuchan música pagana, pero alimentan su mente de series con contenido inmoral, ¿verdad? Se saben hasta las escenas eliminadas de Elite, ¿verdad? Miran tal y tal cosa, y hasta lo promueven, ¿verdad? Miren qué buena serie que estamos promoviendo. Los cristianos modernos no celebran Navidad, ¿verdad? Porque es satánica, ¿verdad? Pero esclavizan a sus empleados, ¿verdad? Son santos porque no celebran la Navidad, pero esclavizan a sus empleados. Y sí, así son ellos. A los que creen que estoy me refiriendo es a ellos. Usan falda para barrer el piso con la misma falda. La hermana, ¿verdad? Es una falda así que parece que fuera su boda, ¿verdad? Por la gran cola que trae ahí el vestido. Pero vive en adulterio, ¿verdad? Y etcétera, y etcétera, y etcétera, ¿verdad? Porque el moralista cumple con sus añadidos humanos, pero desobedece la palabra de Dios. ¿Sí? Y yo sé que si nos ponemos a decir ejemplos acá y abrimos el micrófono y todo, no terminamos hoy y solo tenemos una hora. Pero esas son las cuestiones moralistas. ¿Sí? Y a veces tenemos que tener cuidado porque son cuestiones donde decimos, bueno, cada quien ahí hacen esto, allá hacen lo otro. ¿Es solo de que hacemos y que tenemos la costumbre o es moralismo? Esa, dirían los noticieros, juzgue usted, ¿verdad? El segundo punto es el éxito y la bendición. El moralista que con sus obras agrada a Dios se gana su derecho a una vida exitosa, dicen por allá los amigos del Yuhu. Pues se asume que éxito es sinónimo de aprobación divina, ¿sí? Y acá es donde ya empezamos a tocar cuestiones y hacemos, ¿verdad? Porque son cuestiones que nosotros creemos, ¿sí? Tal vez acá lo puse en positivo, pero si lo pongo en negativo, tal vez ahí ya no suena, ¿verdad? Y estas conferencias y métodos, como los que puse en las imágenes en la diapositiva anterior, estos programas, estas herramientas de inspiración religiosa, que hasta podríamos meter la música, nos pueden llevar al moralismo de vas a ser bendecido por portarte bien. ¿Sí? Repito, vas a ser bendecido porque te portas bien. Mi querido Tetilio tiene una pregunta y yo no puedo con el mouse, espérenme. Está de 2 monitores. Dice, si me suenan antes que por ejemplo, si alguien hace algo que claramente está mal, ¿cómo podríamos hacerlo ver sin caer en ser algo moralista? Es el tercer tema de hoy, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Ay, no voy a decir nada entonces porque es moralismo. No, porque si no estaríamos cerrando lo que hablamos antes de Romanos. Romanos nos está llamando a ser radicales, a no avergonzarnos del Evangelio. Pero ahorita lo vamos a decir, ¿sí? Buenísima la pregunta. Ahora, seguimos. El punto del moralismo, de éxito y bendición es
serás bendecido por portarte bien, y eso no es bíblico, ¿sí? Y no solo citemos a Job, ¿verdad? Citemos a la muerte de los apóstoles, citemos a todos, ¿verdad? No es bíblico esa manera de pensar, porque se asume, y este es el problema, en el camino, que el que no vive en una bendición, es decir, aquel que sufre adversidad, es porque está en pecado, ¿sí? Repito, lo que se asume, el error es, si alguien está en adversidad, es porque está en pecado. No puede haber algo más abíblico que eso, ¿sí? Hasta grité, ¿sí? La adversidad, el sufrimiento, el desierto es parte de la vida cristiana, ¿sí? Y decir está así porque está en pecado es caer en el mismo error de los 3 amigos de Job y el jovencito que se fue a meter de chute. Manolo se haber llamado ese patojo, ¿sí? ¿Verdad? Y peor aún, te va mal porque desconoces los códigos del éxito bíblico. Ay, Jesús, allá por Miami dicen eso, ¿verdad? Es que no has descubierto los códigos, diría que a cubana, que dice que son 4 y no Trinidad, ¿verdad? Y otras barrabasadas, ¿verdad? Que hoy en día ustedes están entendiendo las referencias, muchas gracias. Pero son barrabasadas, las llaves, excelente, Vanessa. No tener las llaves del reino, te falta el manto, ¿verdad? Estupideces que de verdad esta gente que pasó solo por un seminario, pero pasó de frente manejando y nunca más, ¿verdad? Y eso es moralismo. Ahora, esto no está en el PDF, no está en el estudio. El moralismo le gusta a la gente, así como le gustan los gobiernos de pegame, pero no me dejes, a la gente religiosa le gusta la religión moralista, ¿sí? Entonces, vamos a ser minoría si no somos moralistas, solo para que lo sepan, ¿verdad? Ahora, el otro punto, y que acá algunos que conozco conocemos a una persona que es así, es el todo menos yo, ¿verdad? Cuando la santidad se trata o se enfoca más en cuidar las apariencias que en lugar de ser íntegros, el moralista va a venir y se va a rasgar las vestiduras porque un tal Jesús hizo un milagro el sábado, mientras al mismo tiempo, a escondidas, está planeando cómo asesinar a Jesús. Repito, el moralista se rasga las vestiduras porque alguien hace un milagro el sábado, mientras en la intimidad planea cómo asesinarlo. ¿Mm? Eso es moralismo, tanto religioso como cultural, ¿sí? Y de esto nos está advirtiendo Pablo, ¿sí? De este rasgarse las vestiduras por la injusticia de otros, ¿sí? Y acá no quiero imponer mis posturas políticas, pero la gran mayoría de ustedes la saben. Pero eso es lo que pasó en Guatemala, por eso puse este ejemplo, ¿sí? ¿Por qué nos gobiernan los que nos gobiernan hoy en Guatemala? Que resultaron ser unos incompetentes completos. Porque todo mundo, y tengo la solvencia moral, óiganse al moralista, tengo, tengo la solvencia de que lo dije antes de que asumieran, antes de que ganaran. Pero es que todo mundo se va a meter al team. Yo no soy corrupto, ¿sí? Y teníamos un montón de taxistas piratas diciéndonos que ellos son los buenos, ¿sí? Sí, ellos no son mareros, ¿sí? Y tenemos un montón de gente que tapó el país, hizo todas estas cuestiones, y algunos de ustedes probablemente participaron de esto porque es bueno no ser corrupto, no podemos negar eso. Pero el problema es la superioridad moral, el moralismo cultural de ir y decir yo no soy así, ¿sí? Año y medio después ya hasta otro partido hicieron, ¿sí? Y no quiero hablar de política, quiero hablar de del moralismo que tienen, ¿sí? Entonces me cambio, me cambio la careta y todo. Eso es moralismo y a la gente le gusta. Si ustedes creen que no le gusta, vean Guatemala, ¿sí? Eso es lo que pasa. Nos rasgamos las vestiduras por el corrupto del expresidente, por la corrupto del anterior expresidente, mientras nos hacemos los locos de nuestra propia injusticia, que es oculta. Ahí resumí la política chapina,
Pero, lamentablemente, la religión cristiana chapina. También en Guatemala somos altamente moralistas, ¿verdad? Voy a salirme del huacal. Es esa abuelita que le echa agua hirviendo a la nena que salió embarazada cuando ella también salió embarazada. Eso es moralismo. Me estoy dando a entender, es más que hipocresía, es moralismo. Y obviamente eso nos lleva al cuarto punto, la superioridad moral, ¿sí? Y este tipo de temas no estoy criticando per se al gobierno, estoy criticando al pensamiento que está detrás de ellos, porque también lo tiene el gordito este que fue presidente del Congreso, o sea, todos ellos se creen buenos y los otros son malos, y ahí está el problema. Eso es superioridad moral. Y el gran error que los judíos y los griegos, que también había moralistas, tenían, era no reconocer su estado pecaminoso. Y ahí está el meollo del moralismo, ¿sí? Es formar en nuestro corazón una superioridad moral que tiene el triste destino final de aquello que el Señor Jesús nos dice: Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre esto y lo otro. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? ¿Sí? ¿Y quiénes son este tipo de gente? Aquellos que ocultan su pecado, ¿sí? Porque Saúl, curioso, hoy leí ese versículo en mi plan de lectura. Saúl profetizó aunque había sido rechazado por Dios. Es que la vida religiosa no significa aprobación, ¿sí? Y lamentablemente, como dice el pasaje, que aquí lo tienen, aquí arribita dice, ellos van a terminar siendo juzgados por sus propios juicios. Se condenan a sí mismos. Tremendo, mi amado, ¿sí? Y esto nos lleva, obviamente, a desenmascarar el último punto, que es el orgullo, ¿sí? Nuestra fe no es un plumaje de pavo real, ¿verdad? Han visto los pavos reales, ¿verdad? Cómo hacen sus ojitos esos que tienen, ¿verdad? Nuestra fe no es eso para andar presumiendo a la gente cuán santos, cuán moralmente superiores somos, ¿sí? Mucho menos como hacen estas gentes de que yo tengo un manto, yo tengo una autoridad, yo tengo una revelación. Es que mi cobertura, es que te va mal porque te salís de mi cobertura. Así dijo el señor divorciado, ¿sí? Así lo dijo en una predicación, se lo dijo un pastor, ¿sí? Es que no tienes mi unción, ¿sí? Esas cuestiones nos hacen sentirnos superiores a los demás y eso es moralismo. El error del moralista es ser incapaz de ver su propio pecado en la misma dimensión que ve el pecado de los demás. Les repito la frase, que es de Miguel Sugel Michelin. Dijo, el error del moralista es ser incapaz de ver su propio pecado en la misma dimensión que ve el pecado de los demás, ¿verdad? Y es lo que dice Daniel, y es lo que dijo también el señor de Miami, es que no me acuerdo su nombre, el que se divorció de la señora y todo. Si ahí se recuerdan de su nombre, de Rey Jesús, ¿verdad? Ustedes están en pecado porque no tienen mi cobertura. Y también lo dice el de zona 5, así bajo de agua, pero lo dicen, ¿verdad? Usted no tiene mi cobertura, usted está en pecado, usted le va a ir mal, le va a ir mal. Eso es moralismo, ¿verdad? Así que estas son las características del moralista a la luz de lo que hemos visto. ¿Cómo vamos de tiempo? Re bien. Vamos a terminar temprano. Contrario al moralismo, el juicio de Dios es un juicio fundamentado en la verdad. Esa es la gran diferencia. El mismo pasaje que estábamos leyendo, es decir, la otra parte de lo que corté para lo que hablamos antes, dice, ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, ¿qué cosas, amigos? Lo que estudiamos las últimas 3 clases en el capítulo 1. ¿Sí? Todas esas cuestiones, la depravación y todo, a eso se refiere. Ahora, el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Ojo ahí. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? Y aquí respondemos tu pregunta, mi amigo de Monterreal. Entonces, Nolito, ¿es mejor vivir y dejar vivir, como dicen algunos, verdad?
Yo creo, Nolito, y me lo dicen seguido porque como yo nunca cierro la boca y siempre doy mi opinión, me dicen, creo, Nolito, que es mejor vivir y dejar vivir, ¿verdad? ¿Cuál es mi respuesta a eso? Según lo que dice Romanos, no, no y no, ¿sí? No. La verdad de Dios no falla, porque Dios no juzga por apariencias, sino que lo hace con verdad. Por lo tanto, y aquí respondemos toda tu pregunta, amigo, debemos predicar, vivir y anunciar con humildad y pies sobre la tierra esta verdad, para que todo pecador, incluido nosotros mismos, sepa de la gracia de Dios y se arrepienta del pecado. Por eso Pablo inicia toda esta sección diciendo que él no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Sí? La verdad del Evangelio nos enseña que estamos condenados a muerte, pero nosotros primero. ¿Sí? No, ustedes pecadores, hijos de eso. No, nosotros primero. Pues como seres humanos, todos, by default, de fábrica, ya es un error de fábrica, es un glitch que traemos, ¿verdad? No, todos hemos rechazado a Dios, ¿sí? Y por eso, nosotros los ya creyentes debemos abandonar la mentira del moralismo y abrazar la verdad del Evangelio. Así pues, no cedamos a la tentación de sentirnos moralmente superiores. Somos todos pecadores que gracias a la divina bondad, tolerancia y paciencia de Dios podemos ser salvos si nos arrepentimos del pecado que gobierna nuestra existencia. Y ahí, Pablito, mi querido Tito, te respondió tu pregunta, ¿verdad? Eh, no podemos dejar de predicar la verdad. Lo que necesitamos es tener bien claro que cuando nosotros vemos un pecador, y no voy a decir pecados, porque no quiero ahí corromper el asunto. Esa persona que nosotros decimos, este es pecador porque anda en esto, hace esto, él está en la misma condición que nosotros, ¿sí? A mí me da mucha risa porque cuando voy a predicar a veces que alguien se atreve a invitarme, eh, normalmente yo saludo, buenos días, buenas tardes, pecadores, ¿verdad? Y toda la gente se ofende, ¿verdad? Y es una forma de llamar la atención que hago, así bien, bien boba, ¿verdad? Pero yo sí, ¿cómo están pecadores? Digo, ¿verdad? Y todos se ofenden. Y eso aparte que pues alguien lo agarras en curva, sientes así como que puchis, ¿va? Pero eso nos habla del moralismo, ¿sí? Porque nos consideramos pueblo escogido por Dios y toda la cosa, pero se nos olvida que también somos pecadores, ¿sí? Que no es que nosotros somos el producto de la santidad, sino pecadores. Entonces, ¿cuál es el punto de romper con toda esta falsedad moralista? Es caminar hacia el arrepentimiento. Tanto los creyentes que estamos cediendo al moralismo, porque todos lo hacemos, ¿verdad? Decir que no ya es ser moralista. Eh, como los no conversos, tenemos que todos caminar hacia el arrepentimiento, ¿sí? Dice el verso 4, ya avanzamos, ya vimos los primeros 3, dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? ¿Sí? Entonces, el juicio que el moralista ejecuta sobre los demás erra o peca al tener por poco el plan salvífico de Dios y su gracia redentora, porque con ello va a pervertir el poder del Evangelio, del cual no se avergüenza Pablo. Porque este evangelio, con sus riquezas, va a llevar al hombre hacia el arrepentimiento, que no es más que la metanoia, que un cambio de mentalidad. Pero no se trata de ganárselo, es por gracia. Y aquí Pablo, como habitualmente hace, pone pausa a lo que está diciendo, mete conceptos teológicos que hay que analizar y luego regresa a su tema.
¿verdad? Y el primero de estos es la bondad de Dios, ¿sí? Miren, con la misma pasión que afirmamos que no hay un solo hombre que sea bueno, que Pablo lo va a decir muy tajantemente en unas 5 lecciones, eh, porque no hay hombre bueno, aunque tenga las mejores obras, la caridad más grande, las mejores intenciones, la mejor ética, la mejor decencia, la mejor moral, nada de eso lo justifica porque está en pecado. De la misma manera que afirmamos eso, tenemos que afirmar la riqueza que hay en la bondad de Dios, ¿sí? Que a pesar del pecado del hombre, Él proveyó la vía hacia el perdón, que no es más ni menos que el arrepentimiento, ¿sí? Su bondad se extiende y acá es donde nuestras cabezas moralistas que todos tenemos tienen que romperse. Un predicador decía algo de esto y lo tomé, ¿sí? La bondad de Dios se extiende al peor dictador. Pónganle ustedes nombre, ¿sí? Quieren uno guatemalteco, quieren el pintor austriaco, quieren el chinito, quieren el ruso, quieren la familia Bush, lo que ustedes quieran. Los peores dictadores, Maduro, los Castro, el que usted quiera. A esas personas se extiende la bondad de Dios, ¿sí? El moralista va a decir, no, ¿cómo va a ser si esos son unos... A esa persona se extiende la bondad de Dios, ¿sí? La bondad de Dios se extiende a los asesinos, ¿sí? Si no, David y Moisés no tendrían parte en nuestra fe. La bondad de Dios se extiende a un violador, a un pederasta, a un etcétera, 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 ¿sí? De la misma forma, se extiende a aquella persona que es buena, que le construye casas a las familias de escasos recursos, aquel que hace jornadas médicas, que tiene orfanatos, etcétera. Su bondad, la de Dios, no depende de las obras del ser humano, sino de que Él nos ama. Para vencer el moralismo, el juicio moralista, que es el tema de hoy, tenemos que entender que el amor, la bondad y la gracia de Dios se extiende a todos, no a nosotros por ser cristianos, cantar y saltar, y ir a campamentos, ir a retiros, ir a etcétera, etcétera. ¿Sí? La bondad de Dios es para todo aquel que quiera aceptar. Perdón, ya ha sido extendida para proveer el medio del arrepentimiento. Segundo, Pablo nos habla de su tolerancia. Aquí hay que tener cuidado con esa palabra. Tolerancia no es validación ni permisividad, me estaría contrariando a mí mismo con lo que hablamos la semana pasada, ¿sí? Sino que así de depravada que es la mente del pecado, así cuánta destrucción hay y cuánta maldad hay que el ser humano está practicando, a pesar de todo eso, Dios está siendo tolerante con el ser humano para permitirle conocer su perdón y gracia. Tal vez no nos hace mucho clic esto porque no hemos hablado con pseudoateos, pero los pseudoateos dicen que Dios no fue tolerante en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero la realidad es que Dios en su amor tolera, y vamos a definir la tolerancia como no juzgando de inmediato aquello que podría juzgar de inmediato, ¿sí? Dios tolera no juzgando el pecado de la humanidad, sino que espera a su arrepentimiento. Y eso nos lleva al tercer punto, que en el griego son palabras muy similares y al final algunos usaban otras palabras, pero todas las traducciones contemporáneas se quedan en tolerancia y paciencia, ¿verdad? Y la paciencia es aquello que los pseudoateos modernos, como les decía, erran cuando dicen que el Dios del Antiguo Testamento era un tirano, un genocida, dicen, y un montón de estupideces que se atreven a decir. Pues, como en el Antiguo Testamento vemos a Dios ejercer su juicio a las naciones, y esto incluye a Israel, ¿verdad? No es que Israel se fueron cantando el poderoso de Israel a Babilonia, ¿verdad?
No fue así. Si usted lee, no fue así. Les dieron hasta para llevar en Tupperware, les quitaron los ojos a los reyes, los encadenaron, o sea, no fue de, vamos todos cantando, te doy gloria hacia Babilonia. No fue así, ¿sí? Dios ejecutó su juicio aún sobre la misma Israel, ¿sí? Para aquellos sionistas que creen que Israel se sale siempre con eso, ¿sí? A estos ignorantes ateos les parece demasiado cruel ese Dios. Y hay unas corrientes teológicas que hablan de un Dios distinto entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Para eso son herejes, ¿verdad? Sin embargo, nosotros entendemos que Dios, pudiendo destruir a la humanidad por sus pecados, como hizo con Noé, ¿sí? Dios lo que está haciendo es esperar pacientemente a que se arrepienta, ¿sí? El Dios que podría juzgarnos, que sí podría tirarnos un rayo como que fuera Zeus, espera con tolerancia, con paciencia, a que el hombre se arrepienta. Y esto no es algo exclusivo de la gracia, ya que desde el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que Dios declara esta verdad de su amor. Dice Ezequiel 18:23. ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? Este versículo bota todas estas cuestiones mesiánicas en muchos evangélicos. ¿No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? Yo, el Señor Dios, lo afirmo, ¿sí? Hay muchos cristianos que son como esos 2 discípulos que pedían que cayera fuego del cielo, que desean que se mueran los malos, ¿verdad? Ay, ojalá le cayera un rayo encima al presidente o a Putin o a quien sea que le caiga mal, o a mi vecina o a mi suegra o a mi esposa o a mi esposo, no sé, ¿verdad? Pero Dios no es ese Dios y desde el Antiguo Testamento, o sea, la prueba fidedigna de eso, porque unos dicen, no, que con los amonitas, con los filisteos, Dios fue así, hizo así. No, 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 no fue así. Porque con la misma Israel, miren, no sé por qué Dios les tuvo tanta paciencia. Pero de verdad es cuando uno lee el Antiguo Testamento dice, Dios, ya, hombre, cáeles con todo, por favor, porque no hay manera. Pero este Dios, que lo que dice ahí en griego es metanoia, lo que está esperando es eso, el arrepentimiento, la metanoia. A él no le place destruir al malvado. Dios es un Dios de gracia, de perdón, de amor, pero tampoco de gratis, ¿verdad? Esta verdad del amor es la que el moralismo nos lleva a rechazar, ¿sí? Porque el moralista dice es por obras y no es por obras, como ya vimos en el libro anterior, es por pura gracia y amor divino. ¿A qué me refiero? A con que no de gratis, a que no va a perdonar solo perdonar y ver que nada pasó, no, porque Él es un Dios justo. Él ya juzgó en Jesucristo y espera del hombre una respuesta de arrepentimiento radical y total. Es metanoia, cambio de mente. No es levantar la manita y hacer una oración abíblica. Nada que ver. ¿Sí? Y bueno, vamos terminando, vamos muy bien con el tiempo. El juicio verdadero únicamente es el de Dios. ¿Sí? Dice el verso 5 con el cual estamos terminando. Pero por tu obstinación y por tu corazón duro, dicen algunas versiones, sin arrepentimiento, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira. ¿Quién? El moralista. Cuando Dios revelará su justo juicio. Y con esta nos despedimos, diría Vicente Fernández, en el juicio de Dios, ¿sí? La obstinación y el corazón sin arrepentimiento es la clave del moralismo, ¿sí? Al fin de cuentas, lo que está ausente en el corazón del religioso moralista es un genuino arrepentimiento, ¿sí? No sean arrepentidos, aunque sean famosos, aunque sean megapóstoles, millonarios, lo que usted quiera. Hace falta arrepentimiento. Y esa falta de arrepentimiento lo que produce es una mente necia, terca, dura y un corazón
que es de piedra, como dice Ezequiel 3:7. Ahí está en el PDF, o como dice Mateo 19:8. El religioso que es atrapado por el moralismo es incapaz de rendirse a la voluntad divina y va a merecer el juicio de Dios, ¿sí? Porque no hay cambio de mente, que es a lo que Pablo va a estar apuntándole inclusive a Romanos 12:2. Ustedes que conocen ese versículo bien famoso, habla de lo mismo, ¿sí? Es un cambio de mente. Y, no menos importante, el día de ira. El moralista que se autojustifica solo acumula para sí mismo ira y juicio de Dios, ¿sí? Así pues, ante la incoherencia moralista, el único juicio verdadero se revela es el de Dios, pues Dios basa su juicio en la verdad. Acá está repitiendo el tema Pablo, pero lo vamos a sintetizar. Ante Dios no se puede fingir la vida piadosa. Ante los ojos de los hombres sí, pero Él, Dios, escudriña los corazones y sabe lo que es verdadero. El peligro que representa el moralismo para nosotros, mucha, no es para aquellos que nos caen mal o aquellos que sabemos que son moralistas, ¿verdad? El peligro que representa está en lo fácil, en lo viable, en lo tentador que es caer en un cristianismo moralista. Porque inclusive, sin darnos cuenta, está inmerso en nuestra fe. Y es un falso evangelio de estos días, ¿sí? Que enfatiza las obras, el empoderamiento del hombre, el hacer sus méritos, hasta que éste se sienta autosuficiente, que es un engaño de un falso evangelio. Pero Pablo nos advierte que si seguimos ese camino, vamos a estar acumulando ira en el juicio de Dios. Ustedes saben, al final, sea cual sea su escatología, para todos hay un juicio. Y ahí es donde estaríamos acumulando si caemos en esta rama de un falso evangelio, en los juicios del moralista. Como conclusión, la perversión que vimos en el capítulo 1 nos sirve como una advertencia de hasta dónde es capaz de llegar la mente del ser humano en su deseo de más y más pecado, ¿sí? Por lo tanto, debemos estar alertas y cuidarnos de no caer en las garras de este pecado, ¿sí? Ojo, ojo. Y acá enfatizo mucho, para los que lo vieron, para los que no lo han visto. Esto es, por ejemplo, lo que pasa con la pornografía. Por eso enfaticé mucho eso. Es que es un pecado oculto, es un pecado que no le hace daño a nadie, que yo solito peco, me arrepiento, peco, me arrepiento. Una persona está a un pecado oculto, puede ser esto, pueden ser drogas, pueden ser violencia intrafamiliar, puede ser todo eso. Es una persona moralista, ¿sí? Es un falso evangelio, no es el evangelio de Cristo. Y esto no lo decimos para decir ustedes pecadores. No, lo estamos diciendo porque tenemos que abrir los ojos a este falso evangelio que hoy se predica y tratar de vivir en la manera de lo posible, a la luz de la palabra, la mejor versión del evangelio. ¿Sí? Tenemos que estar alerta, tenemos que cuidarnos de las garras del moralismo y cuidarnos de caer en la hipocresía del moralismo, que es regalado para juzgar a los demás por lo que hacen y no se da cuenta que está practicando lo mismo que dice todo el capítulo 1 de Romanos, ¿sí? Que por el contrario, nosotros vivamos una vida donde haya un anhelo por santidad en respuesta al amor, no para ganarnos el favor de Dios, no para ganarnos la aprobación de Dios, ¿sí? Pablo va a continuar enseñándonos de este juicio de las obras del moralismo en la primera sección del capítulo 2. Spoiler, después de eso va a hablar de cómo los judíos, por creerse superiores, erraron al blanco. En el PDF les dejo un anexo de 2 videos cortos en lo que es el YouTube, donde explica un poco más del moralismo para que entremos en contexto. ¡Ay, qué montón de gente hay hoy! No podía ver nada. Eso es entonces, amigos, lo que estamos hablando. Eh, Tengamos cuidado, ¿verdad? No se trata de todos nosotros somos mejor que los demás. Yo sé que todos conocemos una hermana que, o un hermano, puede ser también, que no nos quiere porque nosotros somos irreverentes y no somos santos como ella, no vamos a 21, sino
no sudamos aceite de la unción, todas esas cuestiones. Estos hermanos hay que amarles porque lamentablemente han caído en el moralismo. Los movimientos pentecostales, levanten la mano los pentecostales, herejes que vemos por acá, somos muy, muy moralistas, ¿verdad? Con Celes tuvimos la experiencia, ¿verdad?, de una iglesia que todo el tiempo es que no dejen de congregarse, no dejen de congregarse. Y eso también es moralismo. La Biblia misma se puede usar con eso porque pues no dejen de congregarse, pero aquí dentro del templo había un montón de pecado que no queremos admitir. Esa incoherencia no es el evangelio y tenemos que corregirlo. Dice Pablo, si no estamos acumulando ira. Así que hagámoslo por nuestro propio bien, ¿verdad? Purifiquemos nuestro propio evangelio y bueno. El día de mañana les envío la grabación para los que entraron un poquito tarde puedan ver y también el PDF con las anotaciones, los versículos que mencioné y que no estaban en la presentación. Gracias por conectarse, Dios les bendiga y sigamos conectados y oramos al Señor para que ya no haya calor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, bendiciones. Vamos a tener la grabación. Adiós a los de diferido en todos lados del mundo.